En el día de hoy vamos a hacer la presentación del segundo avance del proyecto de campos electromagnéticos. Este segundo avance es presentado por los estudiantes John Schneider Vanegas, Diego Andrés Alonso y Andrés Leonardo Bernal. Actualmente son estudiantes de Ingeniería Eléctrica por ciclos propedéuticos. Este avance va dirigido a la docente Abdel Patricia Rahim, quien es la encargada de llevar la materia campos electromagnéticos a lo largo del semestre. Para la realización de este proyecto, nos apoyamos en el científico Nikola Tesla, quien fue un brillante ingeniero que vivió en la segunda mitad del siglo pasado y a principios de este, y que en 1891 desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y alta tensión, con el cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores. Tesla es el inventor de la corriente trifásica y de los motores de inducción, que mueven en el presente todas nuestras industrias. En 1891 patentó lo que un día podría convertirse en su más famosa invención, la base para la transmisión inalámbrica de corriente eléctrica, conocido como la bobina transformadora Tesla. Entre muchos de sus logros figuran la invención de la radio, también el motor de corriente alterna, el avión de despegue y aterrizaje vertical, la resonancia, el radar, el submarino eléctrico, el rayo de la muerte, el control remoto, los rayos X y muchos métodos y herramientas para el control climático. A continuación, veremos los inicios y formas en los que se desarrolló el proyecto en sus distintas etapas. Inicialmente, se planteaba inyectar una tensión DC elevada por medio de un circuito que sirve para encender un bombillo ahorrador. Tales bombillos funcionan a base de un gas que alumbra cuando se calienta, por lo que tienen un circuito que posee un transformador interno que eleva la tensión hasta 300 voltios con el fin de calentar este gas. Luego se implantó una bobina para la cual se usó alambre de cobre calibre 22 envuelto en un tubo de PVC de media pulgada por 13 centímetros de largo. Para el correcto funcionamiento de la bobina, fue necesario que ésta se realizara sin que sus espiras quedaran sobrepuestas, además de que no se dejó espacio entre ellas con el fin de concentrar de mejor medida el campo. La conformación de esta bobina interactuaba con un transistor, que a su vez era energizado por una pila de 9 voltios, con el fin de generar una ionización del aire para el correcto funcionamiento del montaje. Una vez realizado esto, el fluido del circuito magnético se conducía a través del aire, sin importar que éste tuviera una mayor reluctancia que un núcleo ferromagnético, pero por su composición permitía una mejor visualización de los efectos de disrupción. Lamentablemente, el montaje realizado no tuvo los resultados esperados, por lo que se tuvo que optimizar el prototipo para su correcto funcionamiento. Como primera medida, se adicionó un flyback conectado al transistor con el fin de aumentar la tensión de entrada en la bobina para generar así más campo. Además, se rearmó la bobina incrementando su número de espiras hasta 400 vueltas. Para ello se tomó como base un tubo de 2 pulgadas de diámetro y 20 centímetros de largo. De esta manera, se mejoró la tensión de salida y los efectos de la bobina Tesla. Adicional a la bobina, se creó un condensador por medio de papel aluminio envuelto en acetatos, el cual tiene la función de almacenar la energía momentáneamente tras ser cargado por el flyback, ya que como todos sabemos, la energía en un condensador es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Una vez cargado el tal condensador, la energía almacenada se transfiere a la bobina primaria para disiparse seguidamente en un spark gap y de esta manera producir así las oscilaciones de alta frecuencia. Por último, se construyó un ya mencionado spark gap, el cual provoca las oscilaciones del set primario al cerrar el circuito entre la bobina y el condensador, una vez cargado este último por el flyback. Por lo tanto, el spark gap funciona de forma semejante a un interruptor, puesto que cuando se produce la chispa entre sus extremos, el plasma creado es el encargado de conducir la electricidad de forma muy eficiente, como si fuese un conductor típico. El nuevo montaje construido se le realizaron pruebas de laboratorio para comprobar su funcionamiento. Para estas pruebas se dispuso de uno de los laboratorios de la Universidad Distrital en la Facultad Tecnológica. Las pruebas efectuadas fueron comprobar que éste estuviera suministrando tensión, así como la medición de resistencia y continuidad entre sus conductores. Esquema eléctrico y funcionamiento. El plano eléctrico característico del sistema lo podemos ver en pantalla. Este esquema viene dividido de la siguiente manera. El suministro de corriente se realiza a través de una fuente de corriente directa variable en DC, la cual alimenta nuestro circuito. Después de esto, la tensión es elevada por medio de un transformador elevador,
que para nuestro caso será un flyback. A la salida se obtiene una señal DC, la cual se transforma en una señal AC, por medio de un transistor de potencia y un arreglo electrónico, los cuales provocan la oscilación de la señal de salida, convirtiéndola en una señal alterna. Esta señal alterna hará funcionar la bobina, ya que si se alimenta con una señal DC, esta funcionará como un cortocircuito. Debido a la relación de transformación de las bobinas, la tensión de la bobina secundaria se elevará aún más y esto ocasionará un arco eléctrico. Además, cuando la corriente circula en el condensador, se produce un proceso de carga y descarga que hace que la intensidad de la corriente que está circulando por la bobina cambie con el tiempo. El hecho de que la corriente que pasa por la bobina dependa del tiempo provoca que el campo magnético que dicha corriente genera en el interior de la bobina varíe de la misma manera. Ecuaciones y conceptos utilizados. Tercera ley de Maxwell. La tercera ley de Maxwell va denotada por la expresión matemática que vemos en pantalla. Tal expresión se acopla a nuestro prototipo debido a que las bobinas están devanadas de tal modo que la bobina del primario se arrolla sobre la bobina del secundario. Las líneas de campo magnético generado en la bobina del circuito primario pasan por la bobina del secundario, que como ya hemos dicho, el campo magnético generado en la bobina del primario es un campo magnético dependiente del tiempo. De modo que en la bobina del circuito secundario se produce una variación del flujo que, de acuerdo con la tercera ley de Maxwell, hace que aparezca una fuerza electromotriz que a su vez provoca que aparezca una corriente inducida en el circuito secundario. Cuarta ley de Maxwell. La cuarta ley de Maxwell viene denotada por la ecuación matemática que vemos en pantalla. Esta ley nos relaciona una corriente estacionaria con el campo magnético que ella produce. Además, indica que un campo eléctrico dependiente del tiempo también contribuye al campo magnético. Es por esto que para nuestro proyecto nos sirve para comparar y observar físicamente la relación del aumento de la corriente de la bobina con el alcance del campo magnético en metros. Corriente de desplazamiento. Maxwell propuso que la corriente que se usa en la ley de Ampère está compuesta por la suma de dos corrientes, una corriente de conducción I sub C y una corriente de desplazamiento I sub D. Como la corriente de conducción que llega a las placas hace aumentar el campo eléctrico entre ellas, Maxwell supuso que la corriente de desplazamiento estaba relacionada con la variación del campo. Por lo tal, desarrolló una ecuación que la podemos ver en pantalla. Para nuestro caso, la corriente de desplazamiento está dentro de las placas del condensador, creado a base de acetatos y papel aluminio. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Dos conductores rectos y paralelos de longitud 1, separados a una distancia d, por los cuales circulan corrientes I sub A e I sub B, experimentan una fuerza dada por la expresión que vemos en pantalla. Por medio de la expresión que vemos en pantalla, se calcula la fuerza ejercida entre el conductor de fase, por donde llega la corriente al circuito, y el conductor de neutro, por donde retorna esta corriente en sentido contrario al primer conductor. Todos los datos presentados en este video tienen una base científica que puede ser consultada en los links que vemos en pantalla. Agradecemos su atención.